Amigos todos, muy buenos días. Le damos una cordial bienvenida al Congreso de Avicultura AVE 2021 con el siguiente video inaugural. Iniciamos esta importante jornada con las palabras del señor Julio Fabre Ardillas, presidente de la Asociación Peruana de Avicultura. Señor Víctor Maita Frisancho, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA, de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, ALA, de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura, AMEVEA, del US Grain Council y del US Soybean Export Council, entidades que han colaborado en la realización de este evento, productores, proveedores y miembros en pleno de esta gran cadena productiva. Amigos todos, muy buenos días. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en nombre de la Asociación Peruana de Avicultura, APA, para darles nuestra más cordial bienvenida al Congreso de Avicultura AVE 2021, un poderoso espacio que hemos creado especialmente para toda nuestra gran comunidad y que será desde hoy hasta el jueves 7 de octubre el epicentro del conocimiento clave y estratégico del sector y un punto de encuentro para fortalecer los vínculos de relacionamiento institucional entre los diferentes actores de nuestra industria, con el objetivo de generar innovación y desarrollo para el beneficio de nuestro país y el mundo. Este año, el Congreso Peruano de Avicultura evolucionó y se convirtió en el Congreso de Avicultura AVE 2021. Para esta versión, dada la coyuntura, se desarrolla a través de una moderna plataforma 100% digital y tendrá la participación de reconocidos keynote speakers para las ponencias plenarias de seguridad alimentaria, el consumidor como centro y el reto de la sostenibilidad, temas estratégicos en el desarrollo del sector. Asimismo, el evento contará con la presencia de destacados expertos nacionales e internacionales para las charlas de sanidad e inocuidad, producción y bienestar animal, nutrición y medio ambiente y estrategia empresarial, cuya novedad, junto con el estudio de caso práctico, es que serán certificables, mediante la cual, sin duda, se constituye un aporte valioso para las hojas de vida de todos los profesionales, miembros de la academia, técnicos y estudiantes que nos acompañan. Como promotor del conocimiento, el AVE 2021 presentará también a los ganadores de nuestro concurso científico, quienes compartirán trabajos que han sido seleccionados por su gran aporte de valor a la industria. Del mismo modo, presentaremos startups, las cuales nos mostrarán herramientas de vanguardia para la innovación en las empresas. Deseo finalizar mencionando que para la Asociación Peruana de Avicultura era muy importante brindarles un evento de alto nivel, innovador y disruptivo,
y en especial en esta coyuntura, pues estamos seguros que la búsqueda constante del conocimiento y de la excelencia fortalecerá la unión en el sector y nos permitirá lograr todos los objetivos que nos hemos trazado. Bienvenidos al AVE en 2021, porque el futuro lo creamos juntos hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Fabre. Invitamos al señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señor Víctor Raúl Maita Frisancho, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, señor Ministro. En unos segundos más estaremos con el señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Vamos a continuar entonces con las palabras del señor Máximo Torero Cullen. El señor Torero es economista, jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO. Es doctor y máster en Economía por la Universidad de California, UCLA, y licenciado de Economía por la Universidad del Pacífico e investigador en la Universidad de Bonn en Alemania. Fue director ejecutivo del Banco Mundial para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, quien estará a cargo de la conferencia Seguridad Alimentaria, compromiso post-pandemia. Adelante, señor Torero. Muy buenos días para ustedes. Es un placer estar con ustedes hoy en día. Déjenme compartir mi pantalla, espero que la puedan ver. Y lo que voy a hacer hoy día, voy a hacer una presentación más sobre el entorno mundial y en relevancia a lo que es la seguridad alimentaria avícola y también la importancia y la inocuidad de la seguridad alimentaria en el caso avícola. Primero, déjenme empezar que el nuevo marco estratégico de la FAO, que es la Organización Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, para el 2022 y 2031, se ha desarrollado para promover la transformación hacia sistemas agroalimentarios. Y déjenme destacar por qué llamamos agroalimentarios, porque la parte agrícola incluye alimentos, pero también incluye no alimentos como serían las fibras, por ejemplo, el algodón, etcétera, que en el caso peruano es tan importante. Y busca unos sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir 4 mejores, o lo que llamamos en inglés los 4 betters, y una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor. Y esos son los temas que voy a tocar alrededor de lo que es el sector avícola. Y el objetivo es dejar a nadie atrás y ser inclusivos en el proceso. Estas 4 mejoras constituyen el principio organizador sobre cómo la FAO pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo, y bajo estas 4 mejoras se están desarrollando 20 áreas prioritarias. Lo que encontramos en el caso de la producción global de carne es que hay un incremento de la producción mundial, regional y doméstica de la carne, y tiene implicaciones en distintas áreas, incluyendo seguridad alimentaria, pero también el cambio climático, la sanidad y inocuidad alimentaria y la transformación de enfermedades, así como, entre otras cosas, relevantes. Tenemos un enorme reto y una gran responsabilidad para dirigir la producción de carne hacia un futuro más sostenible, y es uno de los sectores donde se va a requerir un incremento de la productividad. Si vemos escenarios, si proyectamos escenarios al 2030 e inclusive al 2050, claramente el sector de carne, incluida la carne avícola, va a tener que incrementar su productividad para poder satisfacer la demanda mundial. Es uno de los sectores, a diferencia de lo que son los commodities de cereales, que sí tienen que crecer en términos de productividad, pero además va a tener que tomar en cuenta cuestiones del ambiente y de la naturaleza para poder minimizar las posibles consecuencias. Entonces, la producción mundial de carne son 231 millones de toneladas producidas a nivel mundial en el 2000, y la producción se ha incrementado a 338 millones de toneladas en el 2020, un incremento del 50%. En América Latina y el Caribe, 32 millones de toneladas producidas en la región en el 2000, que se ha incrementado en 56 millones en el 2020, un incremento del 75%. Y en el Perú hemos tenido un incremento fortísimo
de 0.8 millones de toneladas producidas en el 2000, que se han incrementado 2.1 millones en el 2020, un incremento alrededor del 170%. Entonces, esto es impactante, el crecimiento que se ha dado en el caso peruano. La producción de carne avícola se ha incrementado incluso en épocas de la crisis, incluyendo la pandemia del COVID-19, como pueden apreciar en los gráficos. La alta demanda para productos cárnicos accesibles y alternativos estuvo por detrás del incremento en la producción de carne. El virus de la peste porcina africana en Asia del Este ocasionó un incremento en la demanda regional y por ende global, lo que ocasionó un incremento en la producción mundial. En la figura que tienen adelante, pueden ver cómo la carne avícola ha sido la que se ha comercializado en el mundo en las últimas décadas. Sin embargo, su proporción ha declinado en los últimos años debido a un incremento en la carne porcina. Y eso lo pueden ver en el comercio mundial de carne y productos cárnicos en su derecha. Entonces, la carne avícola ha tenido una caída, pero eso ha sido fundamentalmente porque hubo un salto muy grande en lo que es la carne porcina como resultado de la peste porcina africana, que llevó a un incremento de demanda global e internacional muy fuerte en los últimos años. La producción y el comercio de carne en la región de América Latina y el Caribe se ha incrementado de manera estable. Una buena proporción de la producción regional se consume en la región. Y ahí tenemos también que enfocarnos en la importancia que debería haber en lo que es el comercio interregional y también en el comercio global y la importancia que la carne podría generar, aunque la mayor parte de ella está consumida en la misma región. En el Perú, la producción de carne avícola y huevos se ha incrementado de manera estable y rápida en los años recientes, con un incremento en la producción en importaciones de la disponibilidad para el consumo a nivel nacional que ha rebasado los 50 kilogramos per cápita al año. Y a partir de la próxima diapositiva que voy a presentar, la presentación se enfocará en las implicancias de la producción y comercio de carne con un enfoque en la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y la agenda y acciones a seguir. Entonces, en términos de seguridad alimentaria, el tema de la nutrición y lo que estamos viviendo hoy en día. Las consecuencias de la pandemia han sido muy fuertes, sobre todo en lo que significa el año 2019 al año 2020. Hasta el 2020 teníamos alrededor de los 761 millones de personas viviendo un problema de nutrición crónica. El número se presenta en un rango, como se puede apreciar en el gráfico a su derecha, que va de 720 hasta 810 millones porque la incertidumbre de la pandemia aún no permite tener un número puntual. ¿Esto qué implica? Que ha habido un incremento de aproximadamente entre 118 millones, siendo el máximo 160 millones entre el 2019 y el 2020, de gente que ha ido a un incremento de nutrición crónica. La prevalencia de la malnutrición se incrementó alrededor del 9.9% en el 2020, de un 8.4% el año anterior. Y 3.000 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable, lo cual es central y es un problema muy serio. De alrededor de 10 billones de personas que tendremos en el 2030, más de un tercio, básicamente tiene un problema de no acceso a dietas saludables, que son dietas diversificadas. Entonces, el mundo necesita claramente acciones transformadoras que nos van a permitir cambiar lo que estamos viendo hoy en día. En el caso puntual del Perú, los números de hambruna crecieron fuertemente durante la pandemia. Esperemos que se empiecen a estabilizar, pero hubo un incremento muy fuerte de nuestros indicadores que medimos tiempo real, que es una escala de inseguridad alimentaria que medimos y que llamó mucho la atención en la región, cómo se vio afectado nuestro país. En términos de otros elementos de malnutrición, el mundo ha hecho progreso hacia la realización de los objetivos de nutrición, pero el grado de avance no es suficiente para alcanzar los objetivos del 2025 y 2030. En el año 2020, 22% de los niños menores de 5 años fueron afectados por retraso de crecimiento, debilidad 6.7%, sobrepeso 5.7% y anemia 30% en el 2019, que es un problema que también se ha reactivado en el caso peruano porque hubo una mejora muy grande en los últimos años, pero en los últimos 2-3 años este problema se ha vuelto a reactivar. Entonces existen dos vías principales por las que la avicultura puede contribuir a la nutrición. Por un lado está la vía de sustento que proporciona la actividad avícola a los hogares productores. Las ganancias de la avicultura, en teoría, se pueden utilizar para adquirir otro tipo de alimentos y construir esta dieta saludable que hablaba hace un momento. Ahora, esto no es automático, es necesario que los hogares productores estén motivados y tengan la capacidad para practicar
una dieta saludable. Entonces hay un comportamiento, una parte de comportamiento, de behavior, que tienen que cambiar los consumidores para poder acceder a esta dieta saludable. Por otro lado, está la vía del consumo. Para entender cuánto los alimentos producidos por la avicultura contribuyen a la nutrición, es crítico considerar de qué alimento se trata, cómo viene consumido y el contexto en el que opera. En contextos donde los alimentos de origen animal son inasequibles y las dietas carecen de estos alimentos, las aves de corral y los huevos, como parte de una dieta sana, representan fuentes importantes de macro y micronutrientes a costo reducido. La carne y los huevos proporcionan proteínas muy completas y de buena absorción. La carne es buena fuente de hierro gemínico que se absorbe muy bien, y los huevos son muy buenas fuentes de varios micronutrientes, principalmente el selenio y la vitamina B12 y la colina. Sin embargo, como cualquier otro alimento, y en particular los de origen animal, la carne de ave de corral y los huevos requieren un manejo adecuado, no solo a lo largo de la cadena de valor, sino también en el hogar, para asegurar su seguridad alimentaria y su contribución a la nutrición. Su contribución a la nutrición depende de cómo complementan los alimentos que se consumen, y la moderación y el equilibrio son indispensables, pero claramente cumple un rol muy importante en el aspecto de la nutrición. Las recomendaciones de los países para una dieta sana, informados por la evidencia disponible del consumo de carne de aves de corral y de huevos y salud, varían. Es común que los países incluyan esos alimentos dentro de las recomendaciones generales del número de proporción de todos los alimentos de origen animal, pero hay diferencias. Por ejemplo, en México, el número de proporciones recomendado de este grupo al día o la semana varían por grupos de edad. Es decir, niños y adolescentes adultos tienen una distinta cantidad que deben consumir con respecto a los adultos, los niños y los adultos. Por ejemplo, se recomienda dar el huevo como una opción de refrigerio en los niños de 6 a 23 meses de edad. Por otro lado, Alemania recomienda para la población en general no más de 300 a 600 gramos de carne, incluyendo de aves de corral, y hasta 3 huevos por semana, especificando que los huevos pueden complementar su dieta y ser parte de una dieta saludable, y recomendando que planifiquen su consumo consistentemente. Entonces es importantísimo tomar en cuenta estos elementos y cómo las dietas saludables deben estar compuestas. Pero claramente, de nuevo, en países donde tenemos escasez de micronutrientes, es importantísimo la presencia de la dieta en base a productos avícolas, y especialmente en el caso de los huevos. Ahora, es importantísimo entender que los sistemas alimentarios son complejos, como muestra el gráfico a su izquierda. Los sistemas alimentarios evolucionan constantemente para satisfacer las demandas y presiones o aumento en la población y cambio climático, por ejemplo. Se vuelven más complejos y están altamente interconectados. Las acciones de un área de la cadena de valor pueden tener impactos en muchos otros aspectos de este sistema agroalimentario. Y si algo sale mal en un punto, puede tener impactos en varios otros puntos. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando analizamos los sistemas agroalimentarios, no es solo analizar una función objetivo, que es la producción, por ejemplo, de aves y de huevos para lograr seguridad alimentaria, sino que también tener en cuenta los otros elementos que pueden estar afectando este sistema agroalimentario. En el caso de las aves silvestres, por ejemplo, sabemos que traen infecciones a las aves de corral, a una granja o incluso a un criadero. Y esto puede resultar no solo en una reducción de la seguridad del producto final, sino también en enfermedades de los animales y en la reducción de producción, incluso posibles barreras comerciales. Y esto creo que lo vimos en algún tiempo con lo que es el problema de influencia aviar, y se tomaron ciertas medidas, y es impresionante ver cómo la tecnología ha ido avanzando. Yo tuve suerte de ver cómo el gobierno de Corea controló el sistema de influencia aviar utilizando los celulares y el movimiento de las aves, y cómo pudieron identificar al final que la mayor parte de la transmisión se daba, por ejemplo, a través de las llantas de los camiones que transportaban las aves. Y inmediatamente pudieron poner medidas que ayudaron a solucionar el problema. Inicialmente se le culpó mucho a los pequeños productores, y no era el caso. No era el caso que había una transmisión a través del proceso de transporte. Y la tecnología, sobre todo la tecnología digital, ayudó mucho a identificar. Entonces, esos sistemas de información es importantísimo tenerlos activos, permanentes, para poder minimizar cualquier riesgo que se pueda dar en el sistema agroalimentario, específicamente lo que es la parte avícola y la parte de los subproductos avícolas. También cuando se realizan cambios, por ejemplo, intensificación sostenida, necesitamos saber cómo puede afectar a las otras partes del sistema. Por ejemplo, un aumento menor en la producción puede producirse a costa del bienestar animal, la seguridad alimentaria y la agregación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Y ahí es donde viene lo que llamamos los famosos trade-offs o sinergias. Y el objetivo es cómo podemos optimizar la productividad minimizando esos trade-offs en la naturaleza, el agua, los suelos, la tierra, la biodiversidad o inclusive las emisiones.
Y es un término complejo porque entender esas interrelaciones son bastante complejas. Y utilizar este mismo principio de interconexión va a tener muchas ventajas a la hora de traer inversión para poder atraer una inversión donde hay un sistema agroalimentario para producción avícola sostenible. El tema es tan complejo que simplemente comparto con ustedes que hemos tenido que llevar nuestros modelos estructurales donde analizamos estas interrelaciones a un juego, porque es la única forma como consideramos y creemos que se puede entender la complejidad del tema. Y acá les presento el juego que va a ser lanzado a fin de mes y lo van a poder bajar. Es Change the Game, Change the Future. Vamos a empezar con pérdidas a nivel de distintos productos, pérdidas de producción. Pero lo que hace este juego es que es un modelo estructural de atrás, un modelo de equilibrio general complejo, que permite medir cuáles son las consecuencias de actos, por ejemplo, en incremento de productividad o en este caso reducción de pérdidas, en los distintos otros sectores, ¿no? Cómo afecta la naturaleza, cómo afecta la biodiversidad, las emisiones, y los cuantifica y les permite entender con data real, es data tiempo real que nosotros producimos en FAO, les permite entender las consecuencias de los actos. Entonces, es una forma de poder explicar qué implican las consecuencias utilizando un modelo que da data real y le da resultados reales a nivel de subregiones para evitar problemas a nivel de los países. ¿Y por qué es tan importante? Porque más allá de las complejidades de los sistemas alimentarios, el concepto de una sola salud, One Health Approach, que estamos viendo hoy en día, es que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interconectados. Entonces tenemos una interconexión entre medio ambiente, gente y animales. Y la comida está en el centro y es el puente entre los tres sectores. Y no podemos tener una sola salud sin alimentos seguros y no podemos tener alimentos seguros sin una sola salud. Y lograr una salud requiere una conciencia y una acción multidisciplinarias por parte de las partes interesadas en los varios sectores y disciplinas. Entonces, entender la magnitud de esas consecuencias de nuestras acciones va a ser central para poder buscar mecanismos y una serie de acciones que minimicen esas consecuencias negativas y tal vez maximicen las consecuencias positivas. Esto fue evidente durante la pandemia, porque cuando empieza el proceso de la pandemia, automáticamente se ponen restricciones de movilidad. Y nos olvidamos de que la comida se mueve, y se mueve no solo entre países, dentro de países, sino inclusive en la cadena de valor. Y ahí es donde hubo un fuerte movimiento que FAO lideró, que era de mantener la cadena de alimentos viva, porque si no declarábamos a la cadena de alimentos un sector prioritario, no va a haber salud si es que no hay alimentos. Entonces era central tener a la cadena de alimentos viva y se empezó a trabajar fuertemente con los países para evitar barreras de comercio que podían tener consecuencias muy serias en ese momento, para ayudar a la movilidad del transporte, la movilidad de lo que es el transporte marítimo, que estuvo con bastantes problemas al comienzo porque los puertos cerrados, e inclusive después porque no se permitía cambiar a las cruces de los barcos por cuestiones de salubridad. Entonces, ese trabajo intenso se tuvo que dar para poder mantener esas cadenas vivas y supongo que ustedes tuvieron que enfrentarlo en el caso de la industria de avicultura. La sanidad e inocuidad alimentaria es un principio inherente a la seguridad alimentaria. Las enfermedades transmitidas por los alimentos son una realidad y un obstáculo para alcanzar la Agenda del 2030. Este problema es grave en los países de ingresos bajos y medios. Y, por ejemplo, muchas personas jamás han escuchado de la campylobacteriosis. Sin embargo, esta causa más infecciones que la salmonela, en especial en América del Sur. Dichas infecciones no son un mero inconveniente, no es solo una diarrea o enfermedad gastrointestinales. Estas pueden llevar a cuadros de discapacidad en el largo plazo, con artritis o grave parálisis y en casos más severos con la muerte. Entonces, la carne avícola y los huevos representan una posible fuente de infección por salmonela y por esta campylobacteria, y por la cual es importantísimo tener los más altos niveles de salubridad posible para minimizar estos riesgos. Los productores deben estar conscientes que las aves son huéspedes de estos organismos, y si bien dichos patógenos, son peligrosos para los seres humanos, las aves infectadas con ellos pueden permanecer sanas y ser productivas. El cambio climático está agravando aún más la situación al incrementar la prevalencia de dichas enfermedades. Y es algo también extremadamente importante. A la medida que las temperaturas están cambiando, estamos encontrando que muchos problemas de enfermedades están teniendo procesos de mutación, y por lo cual es importantísimo que nuestro país tenga un sistema activo de ciencia y de análisis para poder tener medidas de control preventivas y tener modelos detrás para poder minimizar esos posibles riesgos. Y para eso, de nuevo, es la ciencia combinada con la tecnología de información y con la información tiempo real que nos va a permitir estar protegidos y tener sistemas de alerta temprana efectivos que nos permitan evitar una expansión de este tipo de problemas en el futuro. Antes de que muestre algunos ejemplos relacionados con la seguridad alimentaria, creo que es importante mencionar algunos aspectos sobre el COVID-19.
La carne avícola no se infecta con el virus SARS-CoV-2. Eso es importantísimo y debe ser muy claro. La gente no se contagia del COVID-19 por contacto con la carne de pollo o los empaques. Los trabajadores de la industria cárnica pueden contagiarse COVID-19 entre ellos, pero no tiene ninguna relación con el producto que están trabajando. Y como ven en esta foto, los procesos de packing son procesos intensivos en mano de obra. Y ahí es donde estaba el riesgo, ¿no? Se vio claramente en la carne roja, en el caso de Estados Unidos, que las principales operaciones de carne roja tuvieron que ser cerradas. Y no solo eso, las plantas de procesamiento de carne roja estaban atadas cercanas a las plantas de leche. Y las plantas de leche son las que tienen los mayores estándares en términos de salubridad. Y para ellos el COVID-19 no fue un problema porque estaban totalmente preparados para ese tipo de problema. Pero la relación entre los trabajadores de la carne de leche, del procesamiento de leche y la carne roja era muy cercana. Mayormente eran familias porque vivían en los mismos pueblos. Y eso llevó a que también se afectara un sector que estaba totalmente preparado. Entonces, un poco la lección aprendida del COVID-19 es qué vamos a hacer para evitar eso en el futuro y cómo se puede diseñar plantas de procesamiento y de empaque que eviten un problema similar en el futuro. Y acá es donde también un movimiento muy fuerte que se está dando en el mundo es la automatización. Y la automatización en Europa se ha acelerado fortísimamente en todo lo que son procesamiento de plantas de empaque, en todo lo que es plantas que eran antes capital intensivas o mano de obra intensivas. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto porque nuestro país es un país que tiene mucha disponibilidad de mano de obra. O sea, tenemos una oferta de mano de obra mayor que la demanda de mano de obra. Entonces, sectores que han sido intensivos en mano de obra son sectores que tenemos que ayudar y proteger porque generan empleo. Pero eso no implica que no tengamos en cuenta las medidas necesarias y los distanciamientos necesarios en el futuro. Entonces, no tomemos el COVID-19 como un problema que ya pasó y que vamos a pasar a la siguiente etapa. Más bien creo que nos ha ayudado a entender que hay que repensar la forma como operamos y hay que buscar cómo podemos generar una planta de procesamiento y de empaque que tengan las distancias y los mecanismos puestos de salubridad para posibles futuras potenciales riesgos que podamos tener de otro tipo de enfermedad. Pero en el caso nuestro hay que además tomar en cuenta la importancia de la actividad de generación de empleo que estos sectores tienen. Y no es solo movernos a ojos cerrados a la automatización, sino cómo podemos lograr un mix óptimo que nos permite mantener el empleo que se estaba generando, optimizar que tenemos un exceso de mano de obra, pero a su vez tener ciertos niveles de automatización en ciertas de las actividades que minimicen los potenciales riesgos. Ahora, la FAO ha provisto de guías de cómo la industria y los servicios de alimentarios, de la granja a la mesa, pueden prevenir la transmisión del COVID-19 entre sus trabajadores y mantener las cadenas de abasto claves operacionales. Y hemos diseñado publicaciones con guías del tipo de mecanismos y acciones que se pueden mantener para mantener esta cadena activa en situaciones parecidas. Regresando al tema de sanidad e inocuidad alimentaria. Existen herramientas disponibles para evaluar los sistemas de control alimentario. Para mejorar la sanidad e inocuidad alimentaria a nivel doméstico nacional, se requiere poner atención a 4 pilares que vamos a ver uno por uno en esta presentación. Entonces tenemos el conocimiento y la toma de conciencia, la evidencia y vigilancia, la gobernanza y mejores prácticas, ¿no? Y estas herramientas van a permitir tener un sistema activo y moderno que nos permita tener, como les decía, un sistema de alertas tempranas. Entonces, en términos del conocimiento y toma de conciencia, la inocuidad alimentaria no ocurre por sí misma. El conocimiento, toma de conciencia es el primer paso para cambiar una conducta y conocimiento es poder. Entre más educación tengamos, menor será la regulación. Y esto implica a las plantas, por supuesto, de procesamiento, a las grandes empresas, pero también implica a los productores. Porque el problema en el caso de producción es que si hay un problema en alguna parte del sector, no importa que sea el comercial o el más comercial o avanzado o el más informal, ese problema puede afectar a los restos, están interconectados. Entonces es importantísimo no solo pensar en nuestra propia empresa, sino en pensar cómo podemos ayudar al sistema agroalimentario avícola para que cumpla con los estándares necesarios para poder minimizar cualquier riesgo y mejorar la sanidad e inocuidad alimentaria. Y de nuevo, vuelvo a mencionar que es importantísimo tener estos sistemas de alerta temprana de la tecnología más avanzada, con los modelos más avanzados y con la información de mayor tiempo real. La mezcla y la combinación de aspectos de transporte, todos los elementos que van en la cadena de valor, temperaturas, climas, en estos modelos como los que les mencioné en el juego que hemos desarrollado, es importantísimo porque nos va a permitir tener un sistema de alerta temprana. Nosotros como FAO nos hemos prometido para fin de este año
lanzar lo que llamamos un cuarto de situación, que es como un war room, donde vamos a traer una batería de alertas tempranas que creo son centrales para ustedes. Esas alertas tempranas van a ir desde el lado de los precios de los cereales, que son centrales para lo que es los alimentos de los animales. Lo que pasa ahorita en nuestro país es que por el tipo de cambio, el precio del maíz sube, o del precio de la soja, insumos que son centrales para lo que son la alimentación de la agricultura. Entonces, ese sistema de alerta temprana va a ver los precios internacionales y también va a enfocar en los precios locales para poder dar alertas tempranas con tiempo de anticipación de cómo los precios están evolucionando por cuestiones específicas de la producción, del clima, pero también por cuestiones de políticas como el cuestión del tipo de cambio, etcétera, que pueden llevar a países que importan maíz como el nuestro, que los precios suben simplemente por tipo de cambio, en adición a lo que puede estar pasando en el mundo en términos de la oferta y la demanda mundial. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de modelos, ustedes tienen que conectarlos a su sistema de alerta temprano y poder tener una batería de indicadores, porque no es posible tener un solo indicador para poder identificar el problema y tener estas alertas. Hay que tener una combinación de indicadores y ya va a depender en el criterio de ustedes cómo poder priorizar cuáles son los indicadores que les dan más información para tomar acciones. Y lo mismo se aplica a la parte de salubridad, ¿no? Tenemos una batería de análisis que estamos trabajando para desarrollar alertas tempranas en problemas de salubridad para evitar problemas de pandemias que puedan afectar la producción mundial en ciertos sectores. También tenemos estudios recientes que han mostrado la prevalencia de patógenos en la carne avícola. Esto es resistencia microbiana de los patógenos que causan enfermedades, lo que se relaciona con la frecuencia de enfermedades en el ser humano. Otro ejemplo que se muestra en la pantalla es que se encontró que el 62% de la carne de pollo evaluada tenía presencia de salmonela, y esto muestra la necesidad de mejorar los medios sanitarios y los rastros. Entonces, nos presentan situaciones que se podrían evitar fácilmente y que debemos buscar evitarlas en general para poder tener algún problema. El reciente establecimiento del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para el RAM, la resistencia a los antimicrobianos, o el multipartner, el Trust Fund que se ha armado, que se inició con lo que llamamos la iniciativa tripartita para promover la implementación de una salud, y es tripartita porque es OEI, FAO y también WHO. Se presentó la implementación de una salud en el contexto de la resistencia antimicrobiana. Y este fondo tiene como objetivo la implementación de proyectos nacionales que ayuden a la aplicación de los planes de acción para lo que es la resistencia a los antimicrobianos, bajo el enfoque de una salud, y además está sirviendo para impulsar una serie de iniciativas globales que incluyen la evaluación del perfil de los aspectos ambientales del RAM, o sea, de la resistencia microbiana, la elaboración de una herramienta tripartita para el análisis de marcos legislativos contra el RAM, o el establecimiento del sistema integrado tripartita de vigilancia del RAM para poder ayudar a prevenir estos problemas. Además, la FAO está comenzando el trabajo para el desarrollo de su plataforma internacional de datos de monitoreo del RAM para ayudar a los países a recopilar y analizar y compartir estos datos del RAM en los sectores de alimentación y la agricultura. En ese sentido, estamos a la disposición del país para poder apoyar y ayudar al desarrollo de esto a nivel del país. Y justo ahora se está discutiendo como marco del G20, en el caso de Italia, que es el G20 de Italia este año y que va a pasar luego a ser el G20 de Indonesia, desarrollar un fondo que permita apoyar financieramente esto, que va a permitir desarrollar las capacidades a nivel de los países. Las leyes y regulaciones se necesitan desarrollar e implementar con la finalidad de promover la sanidad e inocuidad de los alimentos. Y existen distintas herramientas para dicho propósito. Y la participación en el desarrollo del Códex Alimentario es importante para tener material a nivel de país en los consensos que se deriven de los estándares y guías y códigos de prácticas voluntarias. De nuevo, la FAO tiene como parte de sus instituciones autónomas el Códex Alimentarios, que también ayuda mucho a este proceso que estamos hablando. Y las mejores buenas prácticas del manejo de la sanidad e inocuidad alimentaria se puede y se debe de implementar desde la granja hasta la mesa. Y ejemplo de ellos incluyen la preparación segura de los alimentos y prácticas de cocción en casa y establecimientos que preparen comida con lavado de manos e higiene en general. Transporte seguro y prácticas de almacenado para prevenir la contaminación o recontaminación, así como mantener la cadena de frío. Y prácticas en la granja de bioseguridad y nutrición animal y vacunas. Mantener la seguridad alimentaria va a ser central.
Esta gráfica es un claro ejemplo de cómo las mejores prácticas en sanidad e inocuidad alimentaria mejoran la salud. En el caso de la provincia de Quebec, se inyectan los huevos con antibióticos antes de que incuben. Ceftiofur era la práctica común, esto aún sin evidencia de una enfermedad. Los niveles de salmonela en la carne avícola y en la humana fue alto. Cuando se eliminó el uso en huevos, la contaminación en carne de pollo e infecciones en humanos disminuyeron. Al ser puesta en marcha de manera parcial, los niveles de salmonela incrementaron tanto en la carne avícola como en la de los humanos. Entonces es importantísimo mostrar evidencia del poder del concepto de una salud y la relación entre la producción de alimentos y la salud humana. Entonces es central tener eso para poder tener los resultados que estamos buscando desarrollar. Hay muchas herramientas disponibles para ayudar a los países y crear animales y cultivos más sanos, lo que reduce la necesidad y el uso de antimicrobianos. El Multi-Partner Trust Fund del RAM, recientemente establecido, nos permite y nos da recursos para apoyar iniciativas para combatir el RAM en colaboración con nuestros socios tripartitos, la Organización Mundial, como mencioné, de Sanidad Animal, la OMS y también el OAI, que permiten ayudar a estas metas. En conclusión, estimados señores, la producción avícola segura y sostenible obviamente impacta y nos va a ayudar claramente a reducir el hambre, que es un problema fortísimo que tenemos hoy en día y que el Perú tiene hoy en día. Tristemente, esto no se ve en las noticias del Perú, pero yo creo que es importantísimo dar un esfuerzo y abrir un poco los ojos y ver lo que se podría hacer y cómo se podría mejorar y reducir el hambre en nuestro país. El COVID-19 ha afectado enormemente al país, porque el país es un país que tiene 70% de informalidad. Y la informalidad no ha podido recibir la ayuda del gobierno. La mayor parte de la ayuda se ha ido a través de mecanismos formales o de mecanismos que ya existían en términos de listados de gente vulnerable. Pero el COVID-19 ha afectado a otros grupos de la población. Y esos otros grupos de la población, que normalmente eran informales y que no eran pobres, porque dentro de la informalidad tenían ingresos, se han visto afectados porque han diluido su capital de trabajo por los periodos tan largos de pandemia y de cuarentena, que no les ha permitido ya tener capital de trabajo, y ahora es donde están enfrentando los principales objetivos. Y acá, claramente, la producción avícola puede ayudar y hay que trabajar en serio para reducir la hambruna. Pero también contribuye indirectamente al ODS 3, que es reducir las enfermedades y las muertes evitables, especialmente para recién nacidos y niños. Y al ODS 1, que es el de pobreza, el ODS 5, el ODS 8, por la creación de empleo, como decía, es un sector que genera mucho empleo, desarrollo empresarial y oportunidades comerciales. Y también, si es que hay una gestión adecuada de los residuos y conservación de energía, va a afectar el ODS 16, el 13, el 14 y el 15. Entonces, en este sistema agroalimentario complejo de interrelaciones, el sector agrícola puede jugar un rol muy fuerte, pero tenemos que tener ciencia, tecnología, innovación, data, tiempo real más posible para poder desarrollar estos modelos de alertas tempranas y también tener las instituciones en pie para asegurar que sea un sector competitivo y que sea un sector inclusivo y que permita el bienestar de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Torero. Vamos a continuar. A continuación vamos a presentar al viceministro de Desarrollo y Agricultura Familiar, quien nos dirigirá unas palabras, el señor José Muro Venturo. Nuestro señor ministro tuvo un inconveniente muy temprano, así que el señor viceministro estará con nosotros. Adelante, señor viceministro. Muchas gracias. Muy buen día con todos y con todas, distinguida concurrencia. Señor presidente de la Asociación Peruana de Avicultura, ingeniero Julio Fabre Arnillas. Señores directores del APA. Señores productores y agentes de esta exitosa cadena productiva. Reitero a ustedes mis saludos en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Me alegra que todos estemos bien de salud. Me place saludar a la Asociación Peruana de Avicultura y felicitarles por la organización del Congreso Nacional
de Avicultura, AVEN 2021. Plataforma muy importante para dar a conocer el desarrollo de las cadenas avícolas en el Perú y en el mundo, y discutir sus tendencias globales, conocimientos valiosos para orientar las inversiones futuras y consolidar el éxito de la avicultura peruana, que compite de igual a igual con las más avanzadas del continente. Y tengo que desde aquí, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, felicitarlos a todos los que participan en esta importante cadena de valor de la avicultura peruana y por haber logrado ese nivel de posicionamiento y de competitividad que hoy sigue vigente. La pandemia del COVID-19 golpeó fuertemente la economía de productores, consumidores y agentes de todas las cadenas agropecuarias. La carne y huevo de ave no fueron la excepción. Sin embargo, la producción se ha recuperado rápidamente gracias al esfuerzo y el compromiso de las empresas avícolas y sus trabajadores, que con la aplicación de estrictas medidas de seguridad sanitaria y compromiso social, pudieron asegurar el abastecimiento y la provisión de estas importantes fuentes de proteína al poblador peruano, por lo cual los felicito y les reitero mi agradecimiento. El Estado peruano apoya decididamente a la cadena aviar, velando por el mantenimiento de la sanidad pecuaria, la seguridad sanitaria de las fronteras, la certificación de sus procesos, la investigación y formación de profesionales. Este evento contribuirá en forma notable al desarrollo de las cadenas avícolas en varios temas de gran importancia. Así podremos compartir visiones y articularemos mejor los esfuerzos del Estado y de la empresa privada para desarrollar el sector juntos. Estamos agradecidos de contar con su presencia en este magno evento que renueva el compromiso de trabajo conjunto del Estado con los sectores productivos y los gremios organizados. Desde este Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego nos dirigimos al ente rector en la materia. Somos este ente rector que quiere reconocer el esfuerzo desplegado en la organización de este evento y hago votos porque sean jornadas fructíferas que contribuirán a desarrollar la actividad avícola. Con estas palabras, reitero el compromiso de nuestra gestión dirigida por nuestro ministro Víctor Maita para seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valor de avicultura. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del señor José Muro Venturo, viceministro de Desarrollo y Agricultura Familiar, en representación del señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que no pudo acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. La segunda conferencia, denominada Una perspectiva histórica sobre la seguridad alimentaria, estará a cargo de Juan Camilo Vergara y Julián López Mesa. Juan Camilo Vergara es historiador, PhD, fundador de Ilustre. Se formó como historiador en la Universidad de la Sorbona de París y realizó una maestría y un doctorado de historia rusa en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la misma ciudad. En 2017 fundó Ilustre, una plataforma cultural que ofrece cursos digitales y presenciales de historia, geopolítica, arte y literatura para miles de personas. Julián López Mesa, historiador, coordinador de la Cátedra Colombia en la Universidad de Salamanca. Cuenta con maestría en Historia de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como profesor en las universidades del Rosario y Santo Tomás. Ha sido autor, investigador y consultor en emprendimiento cultural y desarrollo local para la Universidad de los Andes y el Ministerio de Cultura.
Es columnista del diario El Espectador desde 2009. Es un coordinador de proyectos de agricultura urbana y coordinador Colombia en la Universidad de Salamanca. Adelante con la exposición. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por esta invitación. Estamos muy contentos de poder participar en el AVEN 2021 con una perspectiva histórica que considero como historiador que siempre es necesario poner en perspectiva pues los problemas de actualidad, entendiendo cómo sociedades de otras épocas se enfrentaron a situaciones similares. En esta conferencia que vamos a repartir con Julián, 30 minutos yo, 30 minutos Julián López de Mesa, yo por mi lado les estaré hablando del final de la Edad Media y el colapso de una sociedad medieval debido a una crisis agrícola, y trataré de mostrarles la manera como esta sociedad que tenía el 90 al 95% de su población viviendo en el agro y en el campo va a lograr superar un momento particularmente difícil de su historia. Empezaremos haciendo una introducción, los quiero poner en un contexto y en un espacio. Después hablaremos de qué se trataba realmente este cambio de coyuntura, si es una o varias crisis las que llevan al final de la Edad Media y al inicio de la modernidad, y la mayor parte del tiempo estaremos hablando de la vida económica y social a raíz de esta crisis del mundo medieval. Entonces, el periodo en el que estamos entrando en esta conferencia es la Edad Media. La Edad Media es un periodo de 1000 años de historia que termina de manera muy rápida y estrepitosa a partir del siglo IV. Básicamente desde el año 1315 hasta el año 1450, cuando consideramos que ya empieza el Renacimiento, esta sociedad va a vivir una crisis del mundo agrícola, es decir, del 90% de su economía y de su población, debido a una situación que puede parecer conocida para nosotros, seres humanos del siglo XXI en plena pandemia. El mundo medieval, después del año 1000, va a vivir una serie de cambios tecnológicos, económicos, alimenticios, 100% enfocados a la agricultura, que mejorarán las condiciones de vida de las sociedades medievales de Europa occidental. Esto se va a producir no solamente por el uso cada vez más recurrente del hierro digamos, como material de agricultura y de producción agrícola, sino también por medio de la roturación, que es la apertura de nuevas tierras cultivables, por medio de la tala de bosques y del desarrollo de diferentes tipos de agricultura en zonas donde clásicamente en Europa no se cultivaba. Esto hará que la capacidad de alimentar a la población aumente exponencialmente y la natalidad de estas sociedades que estaban acostumbradas a perder más o menos el 50% de sus hijos antes del primer año de edad, pues sigan teniendo una natalidad altísima al mismo tiempo que la alimentación mejora. Esto hará que, por más de que se abran terrenos de agricultura nuevos, ¿sí?, por más de que se aplique la roturación, la sociedad crecerá mucho más rápido, creando o empezando a mostrar unos signos de fatiga que llevarán a una crisis económica profunda que termina con una civilización y a la que están atadas hambrunas, pestes y guerras. Veamos ante todo las consecuencias. Voy a pasar un poco rápido por el tema de los problemas de la época, porque lo que quiero mostrarles es las soluciones que toman las sociedades de la época, que no son soluciones conscientes, sino a veces recursos que van a aparecer debido a la necesidad urgente de sobrevivir. Y ante todo, en las consecuencias nos encontramos con un fenómeno que caracteriza el campo. El crecimiento económico, el éxito de este tipo de agricultura desde el año 1000 va a llevar a que cada vez las tierras o el área cultivable de estas tierras sea más y más pequeña, porque las familias tendrán que repartir sus tierras entre más pobladores
Y por eso se llegará a un punto en el que una familia podía tener aproximadamente 4 o 5 hectáreas cultivables, que para la Edad Media es lo estricto necesario para sobrevivir. Las poblaciones, debido al aumento demográfico, estarán al borde de la hambruna, y con cualquier cambio económico, con cualquier cambio climático, pues estas sociedades inmediatamente entrarían en una crisis. El mundo del final de la Edad Media entonces era un mundo sobrepoblado, donde la ecología no daba abasto para la cantidad de personas que vivían en esta Edad Media occidental, y por eso las familias y las sociedades de entonces tendrán que recurrir a diferentes métodos, métodos contraceptivos, por ejemplo, o la reducción del tamaño de las familias para poder sobrevivir, porque las tierras no daban abasto, por más de que hubiese un desarrollo tecnológico que no era muy fuerte, pero que había permitido crear este boom demográfico. Entonces las familias empezarán a hacerse más pequeñas, pero lo que sentimos realmente al final de la Edad Media es que el crecimiento de la economía agrícola se estanca definitivamente. Las personas dejarán de invertir en el campo, que era la fuente única de riqueza realmente en la Edad Media. Es la tierra lo que determina la riqueza en este periodo, y al bloquearse la economía en el campo, pues la productividad de estos campesinos y de esta economía agrícola también se va a estancar. Tal vez la productividad hubiera permitido que esta sociedad sobrellevase estos problemas, pero al no haber dinero suficiente ni intenciones de desarrollar estas tecnologías para producir más y mejor en el final de la Edad Media, pues realmente la sociedad feudal entra en un callejón sin salida, donde su principal fuente económica realmente se estanca. No les sorprenderá que en ese preciso momento en el que Europa entra en el pico de su desarrollo económico, tras más de 1000 años de un proceso de crecimiento, pues en el año 1315 empiecen las primeras grandes hambrunas en el continente, hambrunas que se habían olvidado desde la época del Imperio Romano, pero que a partir de este momento aparecerán recurrentemente en el continente europeo, por lo menos hasta la llegada de la Revolución Industrial, de la que estará hablando ahorita más tarde Julián López de Mesa. Esa serie de hambrunas que inician en 1315 harán desaparecer aproximadamente el 15% de la población del continente europeo, aunque obviamente Europa no es un monolito y es, podríamos analizar lo que sucede en la península ibérica, en la península itálica, en Francia. Los números no son exactamente iguales en todas partes, pero en términos generales, un 20% a 15% de la población desaparece en el primer colapso demográfico que va a vivir Europa debido a su propio éxito. La hambruna es la primera manifestación entonces de un bloqueo de la economía agrícola, que no solamente debilitará estas sociedades, sino literalmente debilitará los cuerpos humanos de este periodo. Estas son las típicas imágenes del final de la Edad Media, donde la muerte está presente de principio a fin, y con esto llegará entonces una serie de pestes que acelerarán ese proceso de colapso demográfico en Europa. La peste bubónica, que aparece en el año 1348, que llega de Asia Central, de lo que es hoy en día Uzbekistán, Kazajistán, por medio de la ruta de la seda, y de ahí en barcos venecianos y genoveses entrará a Europa, pues se encontrará esta peste con unas sociedades debilitadas, con una incapacidad de desarrollar o de mantener esta economía agrícola, y la peste, por su lado, en los primeros 3 años se llevará el 40% de la población aproximadamente. Entonces es lo que entendemos como un colapso brutal de una sociedad que ya no podía sobrevivir con los recursos escasos que tenía. Algunas regiones, como el norte de Alemania, perderán el 76% de su población. Algunas perderán un poco menos, el 20%, pero en términos generales podemos hablar de un 40% de la población que desaparece en cuestión de 3 años, y la peste se convertirá en un asunto regular
que va a tocar no solamente a seres humanos, sino como lo vemos en esta imagen medieval, a animales también, se convertirá en un asunto recurrente en el que cada 5 a 6 años veremos el regreso de la peste bubónica y otros tipos de peste hasta mediados del siglo XIX. Entonces el final de la Edad Media coincide con un periodo en el que Europa está entrando en una serie de crisis que paradójicamente son peores que lo que se vivía en la Edad Media. A veces asociamos a la Edad Media con un momento terrible de hambruna, de pobreza, y realmente cuando lo comparamos con la modernidad de Europa, por lo menos, pues la diferencia es sustancial. La modernidad de Europa está caracterizada por hambrunas, por pestes y por guerras. Entonces a esto debemos sumarle que la crisis agrícola llevará a una sed de tierras, a una necesidad de tener cada vez más tierras, pero realmente no había más tierras y esto producirá una serie de guerras entre estados medievales, unos estados que estaban empezando a modernizarse, a surgir de las cenizas de la Edad Media y que empezarán a competir por el dominio de estas tierras. Entonces, en medio de la crisis agrícola, de un sistema que se bloquea, aparecen las hambrunas, aparecen las pestes y aparecen las guerras que van a descomprimir a esta sociedad medieval. La guerra más importante de este periodo es la Guerra de los 100 Años, una famosa guerra entre ingleses y franceses que arrasará con regiones enteras del continente. Eso, digamos, a modo de crisis. Sin embargo, debemos entender que si el problema del final de la Edad Media era el acceso a la tierra, era el bloqueo de la economía agrícola, pues justamente lo que tenemos es una desaparición del tipo de agricultura y de economía clásica en Europa. La manera como los europeos cultivaban y vivían al final de la Edad Media era prácticamente igual a la manera como los griegos, los romanos, los mesopotámicos vivían y cultivaban. Esa economía basada en los cereales colapsará y de esa tragedia, que es, pues hasta el día de hoy la tenemos en la mente, pues vendrá una nueva vida económica y social en el mundo rural que se parece mucho más a lo que tenemos hoy en día y que podría arriesgarme a decir que es el nacimiento del tipo de economía que reinará en Europa con el tiempo, llámese mercantilismo o el inicio del capitalismo. Entonces la economía europea vive un cambio profundo. Las condiciones demográficas cambian radicalmente a lo largo de este siglo XIV. Pasamos de tener una población comprimida, encapsulada en unos pocos territorios, a una descompresión, como les decía. Y ahora, paradójicamente, los mercados estarán separados los unos de los otros. La mano de obra será escasa debido a la desaparición de tantas personas y las condiciones monetarias también van a cambiar. Curiosamente, con todas estas crisis, la escasez de metales preciosos en Europa se hace sentir, ¿sí? Las minas de oro de Sajonia se secan y por eso los europeos, en este contexto en el que estamos llegando a la modernidad, tienen necesidad de oro y de plata. Por eso saldrán de Europa a buscar territorios donde haya abundancia de oro y de plata, y de ahí la llegada de los españoles a América y la llegada de los portugueses a la India. Esto producirá una deflación que va a golpear profundamente o va a terminar de golpear profundamente esta sociedad en crisis. Entre los elementos de crisis podemos preguntarnos cuáles impactan más el mundo rural y cómo reaccionan campesinos y señores en una sociedad dividida en castas donde una élite era la única dueña de la tierra y el 95% de la población, los campesinos, no eran libres, sino que le pertenecían a la tierra donde vivían. Eso se llama la servidumbre. Es decir, cuando uno vendía, que es raro en la Edad Media, una tierra, la vendía con los campesinos que allí vivían. El campesino se vendía como se vende un esclavo. No es la misma condición exactamente que el esclavo. El siervo tenía algunos derechos, muy pocos, pero es una economía donde la población está atada a la tierra. Entonces, en caso de una crisis, esa población atada a la tierra será víctima de una cantidad de abusos de unos señores feudales y de unos estados que buscarán mantener sus ingresos
y que se servirán entonces de este sistema feudal para recaudar los mismos impuestos que cobraban antes de la descompresión de la economía. El clima, además, tendrá efectos profundos en esta coyuntura. Las condiciones naturales, parece la tormenta perfecta realmente al final de la Edad Media. Las condiciones naturales son desfavorables. Sabemos que en el siglo XIV y en el siglo XV se viven una serie de inviernos y veranos fríos y húmedos. Algunos historiadores hablan de una pequeña glaciación y esto se hace por el estudio de los tree rings, es decir, del tamaño de los anillos de los árboles, que nos muestran si los veranos eran húmedos o eran secos, y para este periodo entendemos que el clima era endemoniado y realmente la agricultura desaparece de algunas regiones de Europa, de Dinamarca, de Suecia. Es en este momento, por ejemplo, que los escandinavos abandonan Groenlandia. Es decir, hay una situación climática realmente terrible. Basta abrir cualquier libro de la época y entender que las tormentas, las heladas en pleno verano son moneda corriente. La coyuntura económica entonces estaba también ligada a esto. Y lo increíble, y este es digamos, el punto clave de esta crisis económica, es que si bien la población desciende radicalmente, el precio de los cereales irá bajando a lo largo de 150 a 200 años. Solo subirá temporalmente el precio de los cereales durante las hambrunas, 1315, 1330 en Cataluña, pero realmente a lo largo de este siglo y medio que lleva al final de la Edad Media, el precio de los cereales irá disminuyendo constantemente. Más grave aún, si bien el precio de los cereales disminuye constantemente y le quita capital al agro para volver a una economía floreciente, pues el problema de la mano de obra será fundamental. No tanto porque no haya fuerza laboral para trabajar estas tierras, sino porque los salarios aumentarán abruptamente, quebrando a la inmensa mayoría de señores que producían trigo, sobre todo en este momento. Los propietarios, entonces, serán sensibles a estos cambios, buscarán apoyarse en los reyes de la época para mantener unos salarios bajos. Por ejemplo, cuando uno ve los archivos ingleses, se da cuenta que un rey como Eduardo II prohíbe el aumento de salarios y los congela durante casi una década. Es más, a veces devuelve los salarios al periodo anterior a la peste bubónica y naturalmente, como sabemos, cuando se congelan estos salarios, lo que va a hacer es crear un mercado laboral negro, oscuro, con unas tensiones sociales muy fuertes que van a empezar a surgir detrás. Entonces, el capítulo final de todas estas crisis es unas tensiones sociales que romperán la sociedad feudal en dos. Y simultáneamente a esto, los arqueólogos han descubierto que en ese proceso, pues muchos pueblos y muchas ciudades incluso serán abandonadas. Acá tenemos un ejemplo de una fotografía, una población en una colina del sur de Francia que se llama el Viejo Rougier, que es abandonado de la noche a la mañana por la sencilla razón de que los campesinos, tratando de huir de esta crisis, tratando de liberarse de un yugo cada vez más insostenible, huirán de estas tierras para refugiarse en bosques o para refugiarse en Europa del Este, en Prusia Oriental, y así tratar de sobrevivir a una escasez profunda. Entonces los campesinos buscarán tierras libres, sin señores que los estén oprimiendo con impuestos cada vez más fuertes. Y a esto, como les decía, hay que sumar las consecuencias de las guerras del final de la Edad Media, una presión fiscal que va aumentando porque al mismo tiempo que esto está sucediendo, los estados de Europa están apareciendo como estados modernos. Esto implicaba que la creación de un estado moderno necesitaba de administradores y funcionarios públicos que recaudaran impuestos. Esos impuestos los van a recaudar en los campesinos, pero como se produce una descompresión demográfica, pues el Estado necesitará la misma cantidad de dinero, pero ahora pagada por una población más pequeña, y este
es el origen de muchísimos conflictos y muchísimos cambios que terminan por romper definitivamente la sociedad. Hablemos un poco de los campesinos entonces. El tema de las tierras cultivables es central. Las pequeñas propiedades se van a volver escasas, se podrán imaginar, un campesino con una pequeña tierra no podía sobrevivir prácticamente, y los señores empezarán a acaparar grandes propiedades trabajadas entonces por unas familias enriquecidas, y los campesinos estarán bajo mucha presión. O perderán sus tierras o tendrán que convertirse en unos colonos en unos lugares donde la producción era prácticamente imposible porque, como les decía, ya Europa no podía abrir más espacios de cultivo. La única manera como tenían estos campesinos de expresar su descontento era por medio de revueltas. Las revueltas serán intensas, violentas y harán tambalearse el sistema feudal de la época. Y ante todo, lo que vemos de principio a fin en estas revueltas que estallan por todas partes es un rechazo al aumento de los impuestos. Como ahora entonces había menos personas, el impuesto se reparte entre ellas y además seguirá aumentando constantemente en la medida en que las guerras necesitarán una artillería más y más sofisticada que hará que los impuestos tengan que ir de la mano con el desarrollo de los ejércitos modernos. La nobleza y el Estado intentarán entonces hacer pagar a los campesinos. ¿Cómo son esas revueltas? Los voy a... lo voy a hablar muy rápidamente. Hay muchos ejemplos importantes, pero creo que el más famoso es Inglaterra, donde en 1381 estalla una revuelta de trabajadores dirigida por un padre, John Ball, acá lo vemos, John Ball, que movilizará a los campesinos para defenderse de estos abusos. Y estudiando estas revueltas entendemos que el problema central es los impuestos y la presión de los señores, que eran los dueños de la tierra y que necesitaban poner a producir estas tierras. La primera revuelta empieza en Kent y inicia porque unos campesinos se niegan a pagar lo que se llama entonces el poll tax. Es un impuesto por capitación que es particularmente detestado por los campesinos. Por capitación quiere decir individual, ¿sí? Pero sin una base regular. Es decir, que en la medida en la que el señor necesite dinero, cobrará estos impuestos por capitación y básicamente el señor necesita mucho dinero y constantemente. Y en un solo año, el poll tax lo van a tener que pagar los campesinos de Kent 3 veces. Ese es el impuesto por capitación, pero los historiadores han demostrado que a lo largo de el año 1379-1380, es decir, antes de estas revueltas, los impuestos que pagaban colectivamente los campesinos ya habían aumentado un 75%. Esto naturalmente generará un resentimiento contra los nobles. Londres será invadida por los campesinos y habrá por primera vez una unión del campo y las ciudades en contra de esta situación. La situación es terriblemente grave. Varios nobles van a ser linchados en este proceso y la situación es tan delicada que el rey Ricardo II, el 14 de junio de 1381, promete abolir la servidumbre y entregarle las tierras de los nobles a los campesinos. Eso no va a suceder porque los líderes de esta revuelta, como John Ball y Wat Tyler, van a terminar siendo ejecutados, pero el rey y el Estado está tan asustado que promete una reforma agrícola y una repartición de tierra para calmar a los campesinos. Estamos entonces en un momento de ruptura. Las revueltas no van a tener éxito, sencillamente porque las armas las tenían los nobles. Las revueltas van a ser duramente reprimidas por todas partes de Europa, pero el gran éxito de los campesinos es que van a frenar las pretensiones señoriales de seguir con este sistema de la servidumbre. Y es ahí cuando aparecen los elementos de un nuevo equilibrio agrícola y económico en este final de la Edad Media y principios del Renacimiento. Sobre todo, una revolución en la propiedad, que debido a todos estos cambios demográficos y estas crisis,
el concepto de la tierra dejará de ser el patrimonio hereditario de una familia para convertirse en un bien. Se va a necesitar un poco de movimiento y de esa manera los sistemas digamos, de explotación señoriales empiezan a desaparecer y termina desapareciendo también la servidumbre. Ahora hay un sistema agrícola y jurídico diferente, y con esto nos vamos acercando, nos quedan 9 minutos, nos vamos acercando al final. Desde lo jurídico vemos que los señores van a empezar a vender y a comprar bienes raíces, algo que nunca había sucedido en la Edad Media, y eso los obligará a desmantelar lo que se conoce en la Edad Media como las reservas, que era el territorio que le pertenecía exclusivamente al señor y que los campesinos debían trabajar de manera gratuita como parte de sus impuestos. Eso desaparece y todo se va a poder vender. Ahora ya no tenemos simplemente cultivos de supervivencia. Ahora, con estos bienes raíces que empiezan a entrar en un mercado, la granja se generaliza. La producción ahora es lo que cuenta y los señores deberán adaptarse a la competencia. La definición entonces de la tierra cambia. Los campesinos también buscarán la propiedad de la tierra. En Inglaterra empezarán a exigir y a aparecer los copyhold, que son los primeros, digamos, documentos que atestan la propiedad de la tierra por un campesino. Tardaremos 200 años en que realmente esto se respete, pero empezamos a ver un acceso y un concepto de la tierra muy diferente. Ante tantos cambios, el ascenso social se vuelve relativamente fácil, ¿sí? Estamos viendo un cambio de las élites también. Hay regiones donde la clase media aparece, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Francia, en el norte de Italia, que serán los polos económicos de ahí en adelante, y la producción agrícola también va a cambiar. Como estamos en una crisis de cereales y los precios bajan constantemente, la diversificación va a ser la regla. La importancia de los cereales disminuye por primera vez en la historia de las sociedades europeas. Y paradójicamente esto lleva a que su consumo baje también. Por otro lado, aumentará el consumo de productos que nunca habían sido centrales en la alimentación y en la vida agrícola de estas sociedades. El vino, la carne, las frutas y los vegetales empezarán a entrar en la vida cotidiana de las personas y van a adquirir una importancia económica. Los efectos naturalmente van a ser positivos después de tantas tragedias. Van a mejorar la alimentación europea y van a mejorar la productividad del campo. Aparecen, por ejemplo, cultivos comerciales como la vid, que ya no es algo de supervivencia, sino que empiezan a aparecer vinos de prestigio, que se venden más costoso porque son de mejor calidad. ¿Sí? Entonces acá estamos en otro tipo de agricultura. El consumo de frutas va a aumentar exponencialmente. Frutas frescas que venían del sur de España, frutos secos, también que venían de España y se van a consumir por todas partes y que antes eran prácticamente desconocidos en el norte de Francia, por ejemplo. Cultivos industriales que hacen que la agricultura ahora esté conectada con una economía urbana. Por ejemplo, plantas textiles que van a alimentar entonces manufacturas y que le quitan terreno a los cereales. El lino del norte de Francia, el cáñamo en la región de Anjou, las plantas de tinturas como el glasto, con el que se va a fabricar el color azul después de una pasta con esta planta. Y estos cultivos son grandes, necesitan extensiones importantes. Y por último, la ganadería surge con muchísima fuerza. Aumenta el consumo de carne y estos ganaderos, digamos, viven de la transhumancia, buscan praderas de terrenos a veces abandonados por los campesinos, huyendo de los impuestos, y ante el aumento de este consumo, los precios de la carne también van a aumentar y económicamente muchos lo verán como un tipo de producción más rentable. Va a haber una tensión entre cultivos y ganadería, sobre todo la cría de ovejas. Las ovejas
lo sabemos bien, conviven difícilmente con los cultivos, sobre todo en un periodo donde no hay una delimitación tan clara entre las tierras. Y, por ejemplo, en un lugar como España, la mesta, que es la transhumancia de ovejas desde el norte de España hasta el sur, pues arrasaba constantemente con los cultivos en esta península ibérica. Esa lana se va a usar ya no para un consumo local, sino para exportarla a Flandes, a Inglaterra, para fabricar telas, y empezamos a ver el surgimiento de una economía de manufactura que con el tiempo irá abriendo el espacio para la entrada de un mercantilismo y después de un capitalismo. Finalmente, en Inglaterra, por ejemplo, si bien en España está esta transhumancia grande, en Inglaterra los señores acapararán las tierras de nuevo, no para la agricultura, sino también para producir lana, y esto les permitirá tener sus propias fábricas, las fábricas y este fenómeno de los enclosures, que es cerrar vastos espacios de tierra para las ovejas, les permitirá a los ingleses desarrollar un tipo de manufactura local para un consumo local que con el tiempo empezarán a exportar, y de esa manera los ingleses se convertirán con el tiempo, desde el siglo XVIII, en la principal economía de Europa. Entonces es un fenómeno, el final de esta Edad Media, las tragedias como la hambruna, la peste y el colapso demográfico, es un fenómeno que terminará permitiendo, y ahorita probablemente Julián lo desarrollará mucho más, el surgimiento de una industrialización, cuando muchos de esos campesinos que habían perdido la tierra, acaparada por los grandes señores, ahora para una producción cada vez más industrial, pues terminen llegando poco a poco a las ciudades. En esas ciudades se vayan pauperizando con el paso de los siglos y empieza a convertirse estos campesinos llegados a las ciudades en una clase obrera que será el principal motor de la revolución industrial. En conclusión, la Edad Media termina o es víctima de su propio éxito. El aumento demográfico lleva a un colapso de esta sociedad en la medida en la que ya no se podía cultivar más y ya no se podían talar más bosques que terminaban siendo necesarios también para la alimentación de estas personas. Eso llevará a unas hambrunas que debilitan a estas sociedades, permitiendo la llegada de pestes. Las pestes generarán a su vez guerras y rivalidades entre estados, y todo esto lleva a una lenta reorganización de la economía, más volcada a la ganancia que a la supervivencia, donde los campesinos y sobre todo los señores comienzan a convertirse en granjeros, y veremos, como nos contará ahorita Julián, los resultados en el inicio de la revolución industrial. Con eso espero haberles mostrado entonces cómo una civilización desaparece y surge otra completamente diferente, sobre unas bases diferentes, como un mundo antiguo finalmente exhausto termina y empieza algo que conocemos mucho más, que nos es más cercano y que nos abre las puertas a nuestro mundo de hoy, siendo un proceso que tiene un eco particular en este siglo XXI, el tema de una ecología exhausta, de un aumento demográfico imposible que termina por amenazar la civilización misma que lo produjo. Muchas gracias a todos. Bien, a continuación vamos con la exposición de Julián López Mesa. Julián López Mesa es historiador, coordinador de la Cátedra Colombia en la Universidad de Salamanca. Cuenta con maestría en Historia de la Universidad de los Andes. Ha desempeñado como profesor en las universidades del Rosario y Santo Tomás. Ha sido tutor, investigador y consultor en emprendimiento cultural. Es columnista del diario El Espectador de 2009. Es un coordinador de proyectos de agricultura urbana y coordinador Colombia en la Universidad de Salamanca. Adelante con la exposición. Bueno, muchas gracias, señor Alejandro Leonarte, y para todos los presentes, mil gracias por la invitación. Y además por la presentación. Yo voy a hablar un poco de dos conceptos que son polémicos hoy en día y que se confunden, pero voy a arrancar un poco desde antes. Permítanme un minutico. Mi presentación
está titulada de esta forma: Seguridad o soberanía alimentaria, historia de dos conceptos en conflicto. Son dos conceptos que muchas personas confunden, ¿cierto? Incluso muchas instituciones también confunden hoy en día, y que están en la carpeta también de los estados y de compañías que tienen que ver, como las compañías que están aquí presentes, con la alimentación. Entonces es un poco la historia de los dos conceptos para que al final, en mi corta presentación, simplemente se haga un contraste entre los dos modelos. Básicamente son dos modelos de producción agrícola muy relevantes hoy en día. Arrancamos por el primero, el quizás más conocido y el más impulsado por organismos internacionales relacionados con la alimentación, como la ONU y específicamente la FAO, ¿no es cierto? Y es el concepto de seguridad alimentaria, que, bueno, ahí está parte de la definición, pero básicamente se da la seguridad alimentaria cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico suficiente a suficiente alimento. Ese alimento debe ser seguro y nutritivo para satisfacer las necesidades nutricionales de cada organismo. Esa es la definición general de seguridad alimentaria, expresada en distintos contextos y ratificada también en acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde comienza o cuándo comienza este concepto de seguridad alimentaria? Nos tenemos que remontar muy atrás. Básicamente es el esfuerzo de toda la humanidad por no tener angustias alimentarias, ¿no? Y quizás hay unos 3 momentos, si se quiere, donde, aunque no se había acuñado el término se acuña en el siglo XX y toma relevancia dentro del discurso político, económico, social y cultural, es en el siglo XX, pero podemos decir que incluso desde el neolítico, desde la famosa revolución neolítica, más o menos hace 12.000 años, ¿no es cierto?, con la domesticación de plantas y animales, ese proceso maravilloso de la revolución neolítica en el cual la humanidad adopta unas tecnologías, ¿sí?, de domesticación tanto de plantas como de animales, lo que le permite a ciertas sociedades durante el neolítico volverse sedentarias y agrícolas. Básicamente lo que está garantizando o lo que garantizó la domesticación de plantas y animales fue precisamente tratar de lograr una seguridad alimentaria que antes, durante la época nomádica de la humanidad, no se tenía, ¿sí? Ahora, se está hablando de esa definición de seguridad alimentaria, no de las calidades de los alimentos, que vendrá un poco más adelante. Otro antecedente, lo mencionaba Juan Camilo, y ahí empatamos un poco las dos charlas, tiene que ver con precisamente la última parte de su exposición, que es la revolución industrial o el proceso de adopción de estos mecanismos o estas instituciones, más bien de la modernidad, como la revolución industrial. Pero paralelamente a la revolución industrial, ¿sí?, más o menos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se da un fenómeno histórico también no tan conocido como la de la primera revolución industrial, la máquina de vapor de Watt, y en fin, pero igualmente trascendentes. Se habla de la segunda revolución agrícola, que se da en Inglaterra, específicamente a finales del siglo XVIII, y coincidente con el inicio de la primera revolución industrial también en Inglaterra. Básicamente a finales del siglo XVIII, agrónomos como Jethro Tull y otros comienzan a pensar el campo de una forma diferente, ¿sí? Básicamente los procesos agrícolas se habían mantenido desde el neolítico con la domesticación de plantas y animales hasta finales del siglo XVIII. ¿Y cuál es la transformación? Básicamente aplicar la ciencia de entonces a los campos y también esta idea moderna de la eficiencia, ¿no es cierto? Y es así como hay algunos cambios trascendentales a finales del siglo XVIII para las economías agrarias en Europa particularmente. Una de ellas es la rotación de cultivos con unos cultivos específicos en los tiempos donde los cultivos están en descanso o las tierras están en descanso, específicamente usar nabos y usar tréboles para captar los nutrientes esenciales o para permitir que los nutrientes esenciales retornen a los suelos y así posteriormente los cultivos tengan esos nutrientes. También se habla de la eficiencia en el reparto o en la plantación de semillas a través de la sembradora inventada por Jethro Tull. Y básicamente
coincidente de nuevo con la revolución industrial, se esperaba, y hay unas imágenes que infortunadamente por la premura, digamos, del tiempo no alcanzo a presentar acá, se esperaba que eso mismo que ocurría en las ciudades, ¿sí? La creación de las máquinas para hacer más eficientes los procesos productivos, ocurriese en el campo, que el campo fuera también industrial. Esa promesa en el siglo XIX no se da del todo. Hay unos pasos que llevan hacia allá y que se concretarán precisamente en la tercera gran revolución agrícola a la que ya me voy a referir, que es la famosa Revolución Verde. Y no se concretarán por distintos motivos. Sea como fuere, el siglo XIX es un siglo donde todavía, a pesar de los cambios tecnológicos que favorecen a la humanidad, ¿no es cierto?, o que mejoran las condiciones, o esa es la promesa por lo menos de la tecnología, las condiciones materiales de la humanidad, también se dan procesos de hambrunas muy palpables en Inglaterra, incluso, específicamente en Irlanda, más que en Inglaterra, en la Gran Bretaña, ¿no? Específicamente en Irlanda, en Rusia también se dan procesos de hambruna, y la hambruna, el hambre, es realmente a finales del siglo XIX una de las mayores preocupaciones de la humanidad y sobre todo del norte global, ¿no? En la gráfica ven precisamente que tantas personas mueren de hambre desde la década de 1860 hasta 1960, aunque va subiendo y bajando, también depende de las guerras, la Primera Guerra Mundial, en fin. Pero nótese que a finales de los años 60, desde los 50, o sea, justo después de la Segunda Guerra Mundial, hay un crecimiento de muertos por hambre, ¿cierto? Pero en los años 70 decrece. Y desde los años 70 hasta nuestros días ha ido decreciendo ese fenómeno tan dramático que es el hambre y el hambre mundial. ¿Y por qué? Porque ahí viene el otro antecedente del concepto actual de seguridad alimentaria, que es precisamente la tercera revolución agrícola de la humanidad, que es la famosa y llamada Revolución Verde, cuyos orígenes se remontan incluso a la Segunda Guerra Mundial. Famosamente, el presidente Roosevelt en 1941 da un discurso, el discurso de las 4 libertades, donde menciona una frase muy diciente que se seguirá, digamos, desarrollando una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial y con la constitución de la ONU, donde además los Estados Unidos y el presidente Roosevelt también tiene gran incidencia en la declaratoria, digamos, que constituye la ONU y posteriormente otras declaratorias. Famosamente dice el presidente Roosevelt: un hombre en la miseria no es un hombre libre. ¿Sí? Entonces, cuando se refiere a miseria, y eso lo desarrollará un poco más adelante, también se referirá precisamente a una persona con hambre, no es una persona libre. Y es entonces como incluso en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, en su artículo 25, se habla como un derecho fundamental de un nivel de vida adecuado relacionado con la alimentación. Se habla de una alimentación adecuada para tener un nivel de vida adecuado ya desde 1948 en la Declaratoria de los Derechos Humanos de aquel entonces. Pero se considera que ese artículo 25 simplemente reconoce esa idea de seguridad alimentaria. Pero por ahora lo voy a dejar entre el tintero, digamos, el desarrollo legal de esa idea de seguridad alimentaria, y me voy a referir un poco a la Revolución Verde, porque desde la Revolución Verde, que como les digo, arranca en 1940, a principios de los años 40, digamos que oficialmente en 1943, va de la mano los avances de la Revolución Verde con el concepto y los desarrollos de la seguridad alimentaria. Entonces, ¿de qué se trata un poco la Revolución Verde? Bueno, antes que nada, su gran promotor, digamos, el gran adalid de la Revolución Verde, murió ya hace unos años, en el año 2009, es el Premio Nobel de Paz Norman Borlaug, un agrónomo, ingeniero forestal estadounidense, que, digamos, desde que está estudiando en la universidad se preocupa por la eficiencia de la producción agrícola, ¿no? Y tiene la fortuna, ¿no?, de que en el año de 1943, a principio, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, o paralelo a la Segunda Guerra Mundial,
se anticipa a algunas organizaciones como la Fundación Rockefeller y posteriormente la Fundación Ford y el gobierno de los Estados Unidos también, por supuesto, anticipan que uno de los problemas que puede tener el mundo una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial es precisamente el desbordamiento del hambre, ¿no es cierto? Que si los sistemas productivos no producen suficiente alimento, las consecuencias de la guerra pueden llevar allá. Y por eso deciden financiar, también muy de acuerdo con el gobierno mexicano, que en aquel entonces, digamos, lideraba el presidente Manuel Ávila Camacho, muy favorable también a, digamos, transformar los procesos agrícolas y la economía agrícola de México, que para aquel entonces, finales de la Segunda Guerra Mundial, era tremendamente ineficiente. Entonces, financiado, digamos, el proceso por la Fundación Rockefeller, por el Departamento por los Estados Unidos y más adelante por la Fundación Ford, deciden enviar a Norman Borlaug y a otros científicos a México, específicamente a Sonora, a realizar una serie de experimentos para hacer los campos más productivos y así comienza nuestra Revolución Verde. Básicamente, la Revolución Verde tiene algunos elementos muy importantes que están representados ahí en la gráfica, pero los explico. Por un lado, Juan Camilo se refería a los cereales, ¿no es cierto?, en su exposición. Y aquí también hay un acento en los cereales, ¿no? Específicamente en 3 cereales. En principio, trigo, luego maíz y posteriormente arroz. ¿Por qué los cereales? Porque unos de los primeros alimentos que se domesticaron, quizás los primeros alimentos que se domesticaron durante la Revolución Neolítica, fueron los grandes cereales, los 8 grandes cereales que desde hace 12.000 años en las comunidades sedentarias han sido la base de la dieta humana, porque entre otras los grandes cereales, los 8 grandes cereales, tienen carbohidratos complejos. Los seres humanos podemos subsistir con carbohidratos complejos y eso es como lo básico que se necesita para la subsistencia, ¿no? Entonces, los grandes cereales han alimentado a la humanidad desde que es sedentaria. Norman Borlaug lo que hace es privilegiar ciertas variedades de, en principio, trigo, luego maíz y luego arroz, que las hagan tremendamente eficientes. Reduce los tamaños a través de selección de las plantas, ¿cierto? Reduce los tamaños para que haya más número de plantas en los campos, ¿no es cierto? Privilegia el monocultivo, de allí llega toda esta idea del monocultivo, ¿no es cierto? Esas plantas pequeñas, digamos, producen lo mismo que una planta más grande, ergo las hacen cada vez más eficientes. También se habla de la mecanización del campo, ¿no es cierto? La promesa de la segunda revolución agrícola se concreta durante la Revolución Verde, ¿no? Entonces implica mecanizar el campo, meterle matemáticas duras, ¿no es cierto? Las eras son medidas, la distancia entre plantas es medida, el rendimiento de cada planta también es medido, pero implica, para que ese proceso sea moderno, que es donde termina Juan Camilo su exposición, y este proceso de la Revolución Verde es tremendamente moderno, implica también el uso de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas, y también uso de riegos específicos y concentrados en esos campos de monocultivos que privilegian precisamente a esos alimentos tremendamente nutritivos como son los grandes cereales. Como les decía, el primer experimento se da en México, donde incluso se constituye el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo en 1963, ¿no? Ya digamos que la Revolución Verde arranca, digamos, desde los años 50, pero sus efectos se ven ya desde los años 60, desde principios de los años 60 es dramática el aumento en aquellos países que adoptan el sistema, específicamente México primero, luego Filipinas, a principios precisamente de los años 60, con el arroz, ¿no es cierto? Producen una variedad de arroz llamada la IR8, ¿no? Y esa variedad de arroz, de nuevo, es más pequeña, produce muchísimo más en espacios más reducidos, de una forma concentrada. En 1961 Ford entra a apoyar el proceso, ¿no? Y ya de Filipinas, el gobierno indio en 1961 llama a Borlaug y al equipo que está trabajando en México porque anticipan que en la India, justo a principios de los años 60, va a haber una masiva hambruna y tratan de conjurar
digamos, el peligro y se logra. Un poco la promesa de la Revolución Verde se da en el campo de experimentación de la India, donde en principio se instaura el IR8, el arroz IR8, y se comienza a producir en el Punjab, que es una zona tradicionalmente agrícola en la India, esta variedad de arroz para conjurar de nuevo el peligro de las hambrunas. Bien, sin embargo, antes del sin embargo, esta Revolución Verde entonces muestra, o los procesos de la Revolución Verde muestran unos efectos positivos para la producción alimentaria muy rápidos y realmente espectaculares y dramáticos. Solamente dos datos importantes. En 1961, cuando se dan las primeras cosechas de arroz IR8 en la India, el rendimiento de los campos es 10 veces más que el tradicional, ¿sí? O sea, ni siquiera es 2 veces más, sino 10 veces más. Y la producción de trigo en México, desde 1940 hasta 1984, aumentó el 250%, haciendo que México ya no solamente produjera localmente para las necesidades de México, sino que ya a partir de la primera parte de los años 80 tuviera incluso excedentes para exportar, o sea, hubiera garantizado su seguridad alimentaria y tuviese excedentes para exportar. Y más o menos, digamos, el periodo glorioso de esta primera revolución verde, porque hoy en día se habla de una segunda revolución verde, y hay quienes la están estimulando como la Fundación Bill Gates, pero ya en 1980 o desde los años 80 se comienzan a cuestionar algunos aspectos o algunas consecuencias de dicha revolución verde, y allí se encuentran expresadas. Por un lado, los monocultivos y el privilegio de algunas variedades en detrimento de otras hace que se vaya perdiendo, o esa por lo menos es el peligro, la diversidad agrícola. Por otro lado, se cuestiona el uso de una gran cantidad de combustible fósil para los procesos, ¿no es cierto? El uso de la maquinaria, la mecanización de los campos. Implica también compactación de los suelos. El monocultivo, digámoslo así, erosiona el suelo, ¿cierto? O puede erosionar el suelo no solamente por el mal uso de la maquinaria, sino por el constante, digamos, drenaje de los nutrientes que deberían estar en los suelos al no haber rotación. Ya a nivel social también se puede hablar de desplazamiento de campesinos, de pérdida de autonomía del campesinado. El uso del agua también es cuestionado, ¿cierto? Y la contaminación de suelos, aguas y también el producto final gracias a los agroquímicos. Estamos hablando de las críticas que se le hacían en los años 80 a este proceso, a estos procesos de la Revolución Verde. Sin embargo, también hay que decir, y se vio en la gráfica inicial, que la Revolución Verde fue exitosa. Bajó los niveles de hambruna a incluso puntos casi deleznables, ¿no? Se habla de que el trabajo de Norman Borlaug salvó en los años 60, o se calcula que más de 1.000 millones de vidas, ¿no? Y permitió que siguiera creciendo la población exponencialmente como ocurre actualmente. Bien. Sin embargo, no son esas las únicas críticas, las que vimos en la diapositiva anterior, que se le hace a esa idea de seguridad alimentaria aparejada a estos procesos muy eficientes de agroindustrialización, ¿cierto? O de industrialización de los campos, o de la producción agrícola y pecuaria, más bien para ser mucho más específicos. También se critica que los productos de dicha revolución verde, ¿cierto? Los grandes cereales producidos de esta forma tienen muchas calorías, ¿sí? Lo que permite subsistir, pero no son deficientes en proteínas y no tienen tantos aminoácidos esenciales como tendrían las plantas, ¿no es cierto?, previos a la manipulación que se da durante la primera revolución verde. Incluso tienen muchos hidratos de carbono, lo cual es perjudicial para la salud. Eso, digamos, a nivel, digamos, nutricional. Pero también se cuestiona un factor político, y es la dependencia económica de el campesinado, sobre todo de los pequeños campesinos, no de los grandes
latifundistas y terratenientes, o de los grandes industriales del campo, sino de los pequeños campesinos, ¿cierto? Por la dependencia frente a la maquinaria, a la producción de semillas mucho más adelante y a las exportaciones. Y ahí viene el otro cuestionamiento quizás más trascendental en los últimos tiempos, desde los años 80 y hasta nuestros días, donde se mantiene el debate. Y es precisamente que algunas comunidades, algunos organismos, como por ejemplo Vía Campesina, ¿no? Mencionan que el acento desde los años 80, matizado un poco por, digamos, las políticas neoliberales en algunos países, ya no es en el consumo de alimentos ni en la capacidad de generar alimentos que beneficien a las naciones, sino que el acento se da en la comercialización de productos agrícolas como si fueran commodities, ¿sí? El juego de oferta y demanda, ¿no? Y donde hay una afectación en la producción local para beneficiar las exportaciones y como muchas veces, estos digamos son parte de los cuestionamientos, los alimentos no se producen para alimentar a seres humanos, sino para generar subproductos para la industria o incluso para alimentar animales, ¿no? Y afecta también, según estos detractores, las economías locales. Ante ello, entonces surge en 1993, ¿sí? Un grupo, un colectivo, ¿cierto? Una asociación de la sociedad civil internacional, un movimiento social llamado Vía Campesina. Vía Campesina hoy en día se constituye por 182 organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres productoras en el campo, en 81 países y su casa matriz en este momento está en Zimbabue, ¿no? Esa unión, digamos, de los pequeños campesinos alrededor del mundo, con base, digamos, en las discusiones que les acabo de plantear, desarrolla este concepto que es relativamente nuevo y muy parecido al de seguridad alimentaria y que lo incluye además. La soberanía alimentaria o el concepto de soberanía alimentaria incluye el concepto de seguridad alimentaria, pero lo expande, ¿cierto? Y surge el concepto o se plantea, digamos, públicamente en 1996 con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma durante la segunda mitad de noviembre del año 1996, precisamente en la ciudad de Roma. Allí, Vía Campesina, esta organización, lanza el concepto y es acogido o ha sido acogido poco a poco con matices por algunas organizaciones internacionales como la FAO. Básicamente, como ven en la pantalla, la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su política agraria, no a que se la definan, sino que a negociar también la política agraria y alimentaria sin dumping, siendo el dumping, digamos, ese juego que se hace con los excedentes de producción agrícola para venderlos a un bajo precio, y esa práctica, digamos, afecta a las economías agrarias locales. Y también tiene un componente cultural, como vemos en la segunda parte de la definición. Es el derecho de los campesinos a producir sus propios alimentos y el derecho de los consumidores a poder decir lo que quieren consumir y a quién le compran y cómo lo producen, ¿no es cierto? Entonces tiene varios rasgos interesantes. Por un lado, para la soberanía alimentaria, la alimentación es un derecho humano básico, ¿sí? Por otro lado, se habla de un derecho a la alimentación sana y culturalmente adecuada, además de medioambientalmente sostenible. Y aquí hay una pequeña variación con el concepto clásico de seguridad alimentaria, y es precisamente el acento en la adecuación cultural. Mientras que uno de los principios fundamentales de la seguridad alimentaria es la adecuación, ¿cierto? El tercer principio fundamental de la seguridad alimentaria es la adecuación, referido a que la alimentación para la seguridad alimentaria se debe adecuar a las particularidades de cada persona que se va a alimentar. No es lo mismo la alimentación para un neonato, ¿cierto?, que para un adulto mayor, ¿sí? Y eso lo tiene en cuenta la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria también incluye esa idea,
pero además habla de lo cultural, cómo hay distintas culturas, distintas comunidades alrededor del mundo, no solamente comunidades campesinas, sino comunidades nacionales que tienen una relación cultural muy estrecha con sus alimentos. Y esto, para la soberanía alimentaria, debe ser tenido en cuenta. Otro punto, digamos, importante que diferencia la soberanía de la seguridad alimentaria hoy en día es precisamente el derecho a definir las propias políticas agrícolas y no a que sean impuestas por parte de las comunidades. Hay una priorización también del consumo y la producción local dentro de la idea de soberanía alimentaria. Y esta priorización, digámoslo así, del consumo local y de la producción local tiene como objetivo que la población rural permanezca en el campo y no migre a las ciudades, que es un fenómeno, digamos, que ha ocurrido en los últimos 50 años, pero que se ha acentuado sobre todo gracias a la aplicación o apropiación de la agroindustria en determinados países y en determinadas zonas. Incluso hay un eslogan que dice que la agricultura se debe dar con agricultores, ¿sí? El acceso, otro acento importante, es la accesibilidad a la tierra para pequeños productores o medianos productores, a semillas, ¿no? Y a que ellos puedan ser, digamos, esos pequeños productores o los productores de comida soberanos en su producción de semillas. También acceso al agua, a créditos y a mercados, digamos, adecuados para distribuir sus productos. Bien. Un poco los antecedentes de la filosofía de la soberanía alimentaria son las culturas campesinas tradicionales. En la imagen ven un poco parte de los procesos que se hacen, por ejemplo, desde el modelo biodinámico, donde más allá de usar, digamos, aditivos o agroquímicos para presionar a la naturaleza a que haga determinadas cosas, ¿sí? O acelerar los procesos naturales, la soberanía alimentaria considera que la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, usando las lunas, es suficientemente eficaz, si se entiende bien, para producir exactamente lo mismo o la misma promesa de los procesos de la agroindustria. Entonces, ejemplo, se siembra con lunas, ¿cierto? Se recoge con lunas porque la luna tiene efectos en el crecimiento de las plantas y en su desarrollo. Entonces, hay una, digamos, también hay como parte del discurso, hay una apropiación también de saberes campesinos y se puede hablar o se puede decir un poco en clave también histórica, según lo que mencionaba Juan Camilo en la primera parte de la exposición, que era un tránsito desde la premodernidad medieval a la modernidad, digamos, mecanizada, industrializada. La soberanía alimentaria se puede ver también como un proceso de la posmodernidad, ¿no es cierto?, donde se cuestionan ciertas técnicas, ciertos modelos modernos, eficientes, que han tenido resultados, y se retorna, como buen proceso posmoderno, a saberes del pasado, actualizándolos, por supuesto. Les decía que otro antecedente y otra base es el trabajo de Vía Campesina, de nuevo en 81 países alrededor del mundo, se reúnen cada 4 años, incluso digamos que a partir del año 2002, en la Cumbre Mundial de la FAO, ya la FAO adopta ciertas digamos, premisas de esa idea de soberanía alimentaria y hoy en día la FAO, digamos que de alguna forma está casada, por un lado, con la soberanía alimentaria sin dejar de lado esa idea, digamos, fundamental de la seguridad alimentaria. A pesar de que para muchos, digamos, es un proceso político, ¿no es cierto?, donde hay un choque muy grande de los modelos. Para, digamos, la FAO, por ejemplo, no debería haber ningún conflicto o debe haber muy poco conflicto entre los procesos agroindustriales de producción de alimentos, ¿sí?, fruto de la Revolución Verde, que garantizan la seguridad alimentaria, y la propuesta de la soberanía alimentaria. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual no se habla de que la soberanía alimentaria va en contra del neoliberalismo, ni en contra de las exportaciones, ni los intercambios comerciales entre las naciones. Lo que se pide para la soberanía alimentaria, y este es quizás el matiz que está teniendo la FAO y otras organizaciones alrededor del mundo, otras organizaciones relacionadas con la alimentación alrededor del mundo, es que se priorice primero el consumo humano local antes
que las exportaciones. Bien, y ya para terminar, un poco, esta es precisamente donde va un poco esa discusión que creo que nos atañe a todos los que estamos presentes, porque veo la cantidad de entidades participantes, creo que está sobre la mesa de discusión, los modelos nacionales de producción de alimentos. Entonces, hoy en día se dice que la seguridad alimentaria desde la FAO, ¿cierto? Es multidimensional. ¿Sí? También la soberanía alimentaria lo es, si pueden ver el cuadro de la derecha. Sin embargo, como pueden ver en el cuadro de la derecha, sigue habiendo un acento en la producción y en el control a nivel local, y también un acento en la negociabilidad o la negociación o la capacidad de negociación que tiene el pequeño productor frente al modelo de producción agrícola en el mundo. En el segundo, en los cuadros de abajo, viene, digamos, el contexto que puede ser polémico, y por eso abrí mi presentación con una pregunta. Si realmente hay una polémica, y si esa polémica es política, para algunos, digamos, radicales que favorecen esta idea de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria es básicamente un concepto político, ¿cierto? Mientras que para la FAO y otras organizaciones no es un concepto político, sino que es neutro, ¿cierto? Y no se prejuzga, y ahí viene otra vez el debate, la concentración de poder económico en unas pocas manos, mientras que para los, digamos, adalides de la soberanía alimentaria sí hay un cuestionamiento muy fuerte frente a la concentración del poder económico en pocas manos que producen la comida alrededor del mundo. Y ya para terminar, teniendo en cuenta que estamos en el Perú, ¿no es cierto?, donde han celebrado desde los últimos 30, 40 años la diversidad agrícola, ¿no es cierto? Ahí se ve un poco el contraste de los dos modelos. Por un lado, y aquí mezclo un poco Colombia con Perú, ¿no es cierto? El izquierdo habla de las variedades, estas son las 3 o 4 variedades que en los mercados colombianos se consiguen de papas, ¿cierto? Privilegiando unas variedades de papa altamente eficientes para distintos procesos de transformación alimenticia. Básicamente son 4, 5 variedades últimamente de papas que se consiguen en todos los mercados. Eso es seguridad alimentaria y agroindustria, ¿cierto? Papas del mismo tamaño que se pueden almacenar claramente. En el guacal caben, por decir algo, 10 papas y no 15, no 11, sino son todas del mismo tamaño, con las mismas calidades, con las mismas promesas nutricionales, ¿cierto? Para distintos usos, ¿no? Versus la imagen de la derecha, que habla de la diversidad, que es el objetivo de la soberanía alimentaria, donde hablamos de las más de 700, hasta donde me alcanza la memoria, variedades de papas que tiene el Perú. Colombia está clasificando hasta ahora sus papas nativas, creo que vamos en 300 y pico, que el Perú tiene más, ¿no?, de las domesticadas. Pero nótese que son de distintos tamaños, colores, formas, y un poco desordenado el asunto. No se puede, y es por eso que se privilegió en los años 80 el modelo de la agroindustria. No se podría, digámoslo así, ser tan eficiente con esa cantidad de papas si son todas de tamaños, texturas, colores, etcétera, diferentes. Y esa es un poco mi exposición sobre esa historia de la seguridad versus la soberanía alimentaria. Les agradezco mucho por la invitación y quedamos en el pendiente. Muchas gracias a los doctores Juan Camilo Vergara y al doctor Julián López Mesa. Los invitamos a unirse a las charlas comerciales que se llevarán a cabo en el auditorio secundario. Asimismo, los invitamos a visitar las oficinas virtuales de las empresas que hacen posible este evento. Muchas gracias. Hasta más tarde.